Hola, me estoy preparando para ir al parque de calistenia y estoy aprovechando para responder una de las preguntas que me hacen frecuentemente también, que es ¿qué mochila o qué bolso me sirve mejor para ir a los entrenamientos de calistenia? Tengo varias opciones acá y mientras voy guardando te voy mostrando cuál es la que yo considero la ideal. Bien, así que vamos a darle. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Empecemos. Vamos a resumir esto en dos opciones o dos segmentos diferentes. Si eres de los que les gusta ir ligero o si eres de los que les gusta llevar todo lo que puedan. Bien, si eres de los que les gusta ir ligero, obviamente lo más lógico es una mochila pequeña. Yo tengo acá estas dos que son mías. Esta es una de la marca Doite, este es otro de la marca Quechua de Decathlon. No te, no te preocupes por la marca, lo importante es más o menos el formato. Las delgadas o pequeñas obviamente son mejores porque pesan menos, más ligeras. Aquí la diferencia entre esta es que es de una sola cuerda, son las que se pasan por acá y quedan aquí al medio cruzadas. Y están estas que son las típicas de A2. Bien, te digo de una vez que estas tienen ambas cosas buenas y malas. De hecho, haría una mezcla entre las dos. Al principio no me importaba que fuera de una. Lo que pasa es que cuando vamos, siempre terminamos a veces sudados y todo eso. Y cuando te pegas esto acá, se te termina sudando esta parte. Entonces, aquí ya no me está gustando mucho esta. De hecho, la dejé de usar. Lo bueno de esta era que tenía tanto dos cierres, igual que esta, que tiene dos cierres también, uno grande y uno pequeño, pero esta, cuando la compres así, no trae nada donde colocar las mini paralelas. Si es unas mini paralelas que caben dentro del bolso, como estas chiquitas, estaría bien porque te caben y de hecho creo que cierra forzado. No, estas no cerrarían con esta. Así que vas a tener que llevarla en la mano o, como en esta opción, vas a tener que buscar, que es lo que yo te recomiendo, buscar que tengan estos ganchitos acá. Normalmente son usados que si para llevar trípodes o otras cosas, menos para calistenia, pero nosotros lo vamos a usar para eso. Colocamos las mini paralelas acá y así las enganchamos y también del otro lado, si necesitamos, si son unas más largas, las enganchamos también ahí, pero lo bueno es que la podemos llevar ya acá. Lo ideal es ir más cómodo. Bien, yendo ligero, lo otro importante sería un magnesio que te cabría en una de estas mochilas pequeñas y alguna banda elástica. Si eres principiante, imaginemos que tienes, no sé, dos bandas, las enrollas bien, no como lo estoy haciendo ahora rápido, pero las enrollas cada una y esto te cabe aquí adentro también. Guardas esto y esto sería como un set básico. Aquí guardas tus llaves y tus cosas, o si no las llevas en el bolsillo, lo guardas y listo. Y esta es la opción ligera, pero te recomiendo mejor que sean de a dos, o sea, como esta. Entonces trata de buscar una así, que también tienen un bolsillo interior, si quieres, para diferenciar entre las cosas personales que sean más seguras y que no se te llenen de magnesio o se confundan si tú les prestas las cosas a algún amigo que siempre andan sacando las bandas y esas cosas. Mejor que tengas un espacio aparte. Ese sería el más ideal. Y lo bueno de este modelo es que trae para colocar tu botella acá. Entonces, esas son las opciones, que tengan esto y si tuvieran también estos ganchitos acá, ¿ok? Si no lo tienen, te voy a dar un consejo. Si compras un bolso que no tenga esta mallita para colocar la botella de agua, lo que yo hago siempre es
mis botellas de agua trato de que tengan alguna cinta o algo donde pueda colocar un mosquetón. Y de esta manera puedo enganchar el mosquetón a alguna parte del bolso para que vaya por fuera, pero lo puedo llevar también conmigo. Y así no me preocupo si no está esa malla. Si está la malla, mejor, pero el mosquetón te soluciona muchas cosas. Ese es un consejo que siempre aplico. Bien, ya estamos en esto. Esto sería como algo sencillo. Bueno, casi todos llevamos el celular en el bolsillo. Yo lo estoy usando para grabar, pero más que nada lo llevas en el bolsillo. Entonces, con eso ya estaríamos, ¿verdad? Si eres de los que les gusta llevar más cosas, como normalmente me pasa a mí, bueno, yo uso esto cuando voy, si voy a caminar bastante y después llego a un lugar donde hay que entrenar o tengo que tomar muchos autobuses, el metro o es muy lejos, me llevo algo ligero, porque si no me voy a cansar. Cuando entreno cerca, en parques que quedan cerca de mi casa, utilizo la opción más grande. Vamos a sacar esto de acá. Y ahí es donde tenemos las otras opciones. Normalmente utilizamos una mochila común y corriente, como la que llevamos al trabajo o la que usamos para la universidad, los que estudian, etcétera, para el día a día. Sería algo como esto, la típica mochila. Es buena utilizarla, pero tiene sus desventajas. Lo malo es que normalmente traen un cierre pequeño acá y un cierre grande. Y en el cierre grande tenemos los que estudian o trabajan, tienen sus laptops, sus cosas acá. Y es un poco engorroso estarlo mezclando con las cosas de entrenar. No queremos que se nos echen a perder. Entonces lo ideal es que hubiera un poco más de separaciones para poder dividir las cosas. Imagínate que tengas la tablet o la laptop y se te llene de magnesio. Esto es un poco difícil en esa parte. Te recomendaría tener unos bolsitos pequeños que puedas meter adentro para separar las cosas. Bien, yo recomiendo esta opción es si no tienes ninguna otra y no quieres invertir en otra y ya tienes esta o te la regalaron o algo. Y bueno, o si prefieres más privilegiar lo del trabajo que lo del entrenamiento. Yo por lo menos prefiero llevar cómodo las cosas del entrenamiento. Entonces por eso es que opto por esta otra opción. Esta es una mochila de fotógrafo o de camarógrafo que tiene diferentes niveles, diferentes bolsos y diferentes accesos para poder meter las cosas. Y a nosotros nos queda súper ideal. De hecho, te muestro. Tiene varios accesos. Tiene un acceso aquí arriba donde podemos colocar las cosas básicas. Imagínate las llaves con la billetera, unas toallitas. Todo eso los pongo acá y me queda mi espacio. Ya estamos aquí en este lado. Bien. Si vas al trabajo y todo eso, tienen un espacio acá atrás bien grande. Aquí puedes poner tu laptop si tienes un cambio de ropa. Vamos a imaginar que aquí hay un cambio de ropa. Lo metemos acá atrás. La tablet o la laptop y todo eso. Ahí ya estamos. Bien. Entonces lo cerramos también. Ya tenemos otra opción. Luego, ¿qué hacemos con todo esto? Bien. Los bolsos de fotografía tienen para sacar normalmente la cámara por el lado. Entonces, este ya está un poco viejito porque es el que yo uso siempre. Vamos a abrir este lado. Es el que uso para mis clases. Y aquí queda una apertura bien grande donde yo suelo meter todas mis bandas de entrenamiento. De ese lado ya no se están mezclando con las demás cosas. Si quiero colocar el magnesio, también lo pongo acá. Pusiera todo en este lado. De hecho, puedo poner más bandas todavía. Yo voy con todas estas al parque cada vez que voy a dar mis clases y todo lo coloco aquí adentro. Todo eso va aquí adentro. Aquí lo estoy metiendo rápido para que vean que sí cabe, pero yo me voy así. No lo voy a hacer todo tan perfecto porque para que vean qué es lo que en verdad hago yo en la vida real. Y ahí tengo mis cosas. Incluso muchas veces acomodo hasta el agua y hago que me quede
aquí adentro cruzada y la llevo. Aquí mismo la llevo. O si no, la engancho como les dije en el otro y la engancho arriba. Pero todo esto lo manejo yo aquí. Aquí estamos ya. Extra tiene otro espacio aquí abajo, donde aquí puedo llevar muchísimas más cosas. Entonces, si tengo cargadores o otra cosa que no quiero que se mezcle con las cosas de calistenia, lo puedo poner ahí. O si quiero llevar más cosas de calistenia, la llevo ahí. Puedo llevar mis cuerdas de saltar, las calleras, más cosas. Otra opción que hago... Ah, se me olvidaba esta parte. La mayoría de ellos viene también con un gancho para colocar el trípode. De esa manera, así fácilmente, colocamos unas mini paralelas y las ponemos acá. Y ahí solucionaríamos. Tendríamos el bolso con todas las cosas para llevar. Pudieras colocar unos mosquetones para llevar el agua y esas cosas. Yo le puse uno extra acá porque yo suelo llevar son estas mini paralelas largas para dar las clases. Entonces la coloco acá y para que no me quede moviéndose, utilizo el otro gancho y ahí aprieto y están listas. Con esto yo me voy al parque. Si todavía necesito más cosas, si eres de los que ya somos más rudos y nos queremos llevar incluso lastre, en este espacio de acá suelo llevar mi cinturón de lastre y discos, como los que les mostré en un video, cuáles son mejor para calistenia. Lo pueden ver en mi video, creo que es el video anterior a este, y el cinturón de lastre. Todo esto lo llevo acá. Creo que estuviera cargando como unos 15 kilos cada vez que voy al parque, pero me queda unas pocas cuadras y así nos vamos al parque. La única, bueno, en los dos lados, pero con esto ya estaríamos. Para darte una idea, lo que sí vas a tener que hacer, sí o sí, si quieres llevar lastre en un bolso, es reforzarlo. Miren que ya aquí se me ha roto y he tenido que coserlo yo mismo. Así que si compras un bolso para eso, te recomiendo que inmediatamente o tú mismo lo cosas o le mandes a una costurera que te refuerce el área donde se une las correas con la que lo llevas y el bolso en sí, porque esa parte tiende a ceder y estos, aunque aguantan algunos kilos, no están hechos para calistenia, para andar llevando 10 a 20 kilos ahí adentro. Entonces, en resumen, si son pequeños y quieres ir ligero, escoge el bolso pequeño, pero que tenga para colocar el agua, o usa el mosquetón y los ganchos afuera para llevar las mini paralelas y que te quepan adentro uno principal. Si pueden ser con dos cierres diferentes, bien, para separar tus cosas personales de las de calistenia, sobre todo el magnesio, que ahí quizás pudieras optar por magnesio líquido, que ocupa menos espacio y es menos engorroso, haces menos desastre. Y si quieres ir con toda tu implementación, búscalo como bolso de fotografía, así, o bolso para camarógrafos. Hay unos más baratos que otros. Este es uno marca china, lo traje de afuera y no importa la marca, lo que tienes que buscar es que tenga estas divisiones y que se adecúen a lo que tú necesitas. Piensa bien en lo que vas a estar llevando al parque y en un poquito más, porque a veces empezamos más principiantes, más fácil, no necesitamos muchas cosas y después queremos llevar de todo. Entonces piensa un poco en eso y ahí utiliza el bolso que más se te adecue. Yo por ahora prefiero estos. De hecho, creo que me voy a comprar uno nuevo igual a este modelo porque este ya está pidiendo cambios. Ya lo he tenido como casi año y medio, 2 y ya no aguanta mucho más. Bien, entonces recuerda darle like, deja tus comentarios, considera suscribirte y comparte con quien creas pueda
necesitar este video y sacarle provecho. Recuerda que para clases de calistenia puedes escribirme a mi Instagram, que te lo dejo por uno de estos lados. Si quieres apoyar el canal, están los links en la descripción de Buy Me a Coffee o de un super gracias. Nos vemos en un próximo video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.